Cierra los ojos. Piensa en una tarde cualquiera en los años 80. El aire está lleno de la magia de lo cotidiano. Un Walkman con auriculares de espuma naranja reproduce tu cinta favorita mientras paseas por las calles, iluminadas por neones y escaparates coloridos. El bullicio de los recreativos resuena a lo lejos, donde un grupo de amigos ríe mientras intentan batir récords en una máquina arcade. Todo parece brillar con una energía única, como si el mundo estuviera reinventándose constantemente. Los 80 fueron una década irrepetible, un torbellino de cambios culturales, sociales y tecnológicos que definieron una generación. En España, esta era fue especialmente significativa. Era un país que despertaba a la democracia tras décadas de dictadura, encontrando su identidad a través de la música, el cine, la moda y una incipiente globalización cultural. La movida madrileña irrumpía con su energía y rebeldía, revolucionando la escena cultural. Los videoclubes se convertían en los templos del entretenimiento familiar, mientras que los sábados por la mañana eran sagrados para los más pequeños, gracias a los dibujos animados. Y no olvidemos el impacto de la tecnología, desde los primeros ordenadores personales hasta el inconfundible clic del joystick en un Spectrum. ¿Cómo no recordar los veranos eternos, con juegos en la calle, bocadillos de nocilla y el murmullo lejano de una radio sonando? Esta es una invitación a revivir esos momentos, a redescubrir por qué los años 80 no solo marcaron una época, sino también nuestras vidas. Prepárate para un viaje lleno de colores vibrantes, sonidos inolvidables y emociones intensas, porque si algo tenían los 80 era que todo se vivía al máximo. La música en los años 80 no solo se escuchaba, se veía, se sentía, se vivía. Con la llegada de MTV, un fenómeno global, los videoclips se convirtieron en auténticas obras de arte. Michael Jackson dominaba las pantallas con Thriller, un corto musical que combinaba narrativa, efectos especiales y una coreografía inolvidable. Madonna imponía tendencias con Like a Virgin, mientras Queen reinventaba el concepto de espectáculo visual con Radio Gaga. Cada nuevo lanzamiento era un evento, un momento para congregarse frente al televisor y dejarse llevar. En España, la revolución musical tenía un sabor propio. La movida madrileña marcó un antes y un después, un movimiento que nació en los bares y clubs nocturnos de Madrid, pero que pronto se extendió por todo el país. Grupos como Mecano, Alaska y Dinarama, y Radio Futura no solo definieron el sonido de la época, sino también su actitud. Eran irreverentes, atrevidos y profundamente creativos, reflejando el espíritu de una generación que quería romper con el pasado y construir algo nuevo. Las letras de las canciones eran un reflejo de la sociedad, historias de amor y desamor, pero también críticas sociales y mensajes de libertad. Temas como Héroes de Leyenda de Héroes del Silencio o Chica de Ayer de Nacha Pop se convirtieron en himnos de la juventud. La estética también jugaba un papel crucial. Colores neón, peinados voluminosos y ropa extravagante que demostraban que la moda podía ser una forma de expresión tan poderosa como la música misma. Además, no podemos olvidar el impacto de la radio. Era el medio que conectaba a las masas, llevando música y noticias a todos los rincones del país. Los programas nocturnos, como los 40 principales, eran una cita obligada. La emoción de escuchar por primera vez los acordes de una nueva canción y apresurarse a grabarla en un casete era incomparable. La radio no solo transmitía música, sino también el espíritu de los tiempos. La movida no solo fue música, fue una actitud, un grito de libertad y creatividad que transformó la cultura española. En cada rincón del país, jóvenes artistas, cineastas y diseñadores encontraron en esta época un espacio para explorar y experimentar. Fue una década de primeras veces, primeros conciertos multitudinarios, primeras superestrellas nacionales y para muchos, el primer amor de su vida. En los años 80, los videoclubes no eran simplemente lugares donde alquilar películas. Eran verdaderos santuarios del entretenimiento. Entrar en uno de ellos era como adentrarse en un universo paralelo lleno de posibilidades. Los pasillos estaban repletos de estanterías con carátulas coloridas que prometían aventuras, risas, sustos y emociones. Desde los clásicos del cine hasta las últimas novedades, el videoclub era el punto de encuentro perfecto para familias, amigos y cinéfilos. El ritual comenzaba el viernes por la tarde,
Después de una semana de colegio o trabajo, llegaba el momento de decidir qué películas acompañarían el fin de semana. La selección no era algo trivial, era un proceso deliberado, casi ceremonial. Las discusiones familiares podían durar minutos u horas. Optar por una comedia ligera, un thriller trepidante o una película de terror que te mantuviera en vilo toda la noche. En España, títulos como Regreso al futuro, It, el extraterrestre y Los Goonies marcaron a toda una generación. E.T., en particular, tocó el corazón de todos. La historia de amistad entre un niño y un extraterrestre no solo emocionó, sino que también nos hizo soñar con mundos más allá de las estrellas. ¿Quién no recuerda la emblemática escena de la bicicleta volando frente a la luna? Un momento que quedó grabado para siempre en la cultura popular. El videoclub también tenía sus propias reglas no escritas. Devolver las películas a tiempo era una cuestión de honor, pero confiesa, ¿quién no llegó a pagar un recargo por olvidar devolver un VHS? Además, el acto de rebobinar las cintas antes de devolverlas se convirtió casi en un arte. Por favor, rebobine antes de devolver era un mantra que aparecía en todas partes. Pero más allá de las películas, el videoclub era un lugar de descubrimiento. En sus estanterías podías encontrar tesoros inesperados, esos títulos que no eran tan populares pero que, una vez vistos, se convertían en tus favoritos. También era un espacio para socializar. Te encontrabas con amigos, discutías sobre cine y compartías recomendaciones. Era una experiencia comunitaria que unía a personas de todas las edades. Para los niños, el videoclub tenía un encanto especial. Ver las carátulas de películas animadas como La historia interminable o Quién engañó a Roger Rabbit era casi tan emocionante como ver las películas en sí. Y cuando llegaba la noche, con el sofá lleno de mantas, las luces apagadas y el sonido del VHS cobrando vida, el mundo real desaparecía por completo. El videoclub no solo era un lugar para alquilar películas, era un portal a otros mundos, una fuente inagotable de historias y recuerdos que incluso hoy seguimos evocando con una sonrisa. Si los años 80 fueran una máquina del tiempo, seguramente estarían llenos de píxeles y cables. Esta fue la década en la que la tecnología comenzó a integrarse en nuestras vidas cotidianas. Y aunque los avances de la época puedan parecer modestos comparados con los estándares actuales, en aquel entonces eran auténticas maravillas. Los recreativos eran los templos de la diversión. En cada esquina de las ciudades y pueblos españoles, estos locales rebosaban de luces parpadeantes, sonidos electrónicos y una energía contagiosa. Allí, una moneda podía convertirte en un piloto espacial, un ninja o un guerrero enfrentando dragones. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders marcaron una era. La sensación de superar un nivel difícil o de ver tu nombre en la tabla de puntuaciones altas era insuperable. Pero la diversión no se quedaba en los recreativos. Las consolas y los ordenadores personales comenzaron a entrar en los hogares españoles. La llegada de la Nintendo Entertainment System, la NES, fue un momento clave. Mario Bros, con su música pegajosa y niveles desafiantes, se convirtió en el compañero de muchas tardes. Los niños organizaban competiciones con amigos, intercambiaban trucos en el colegio y pasaban horas intentando superar ese nivel imposible. Sin embargo, no todo era consolas. Los ordenadores personales, como el ZX Spectrum y el Commodore 64, también jugaron un papel crucial. Estos dispositivos, que a menudo requerían cassettes para cargar los juegos, introdujeron a muchos niños al mundo de la informática y los videojuegos. Con títulos como Manic Miner y The Hobbit, estos primeros ordenadores ofrecieron una experiencia única y fomentaron la creatividad y la imaginación. Y por supuesto, estaban los juguetes electrónicos, como el Simon, que desafiaban nuestra memoria con luces y sonidos. O el Game & Watch, precursor de las consolas portátiles, que ofrecía diversión en cualquier lugar. Cada nueva tecnología que llegaba parecía un vistazo al futuro, y la emoción de descubrirla era incomparable. La tecnología no solo nos entretenía, también nos conectaba. Los Walkmans se convirtieron en compañeros inseparables, permitiendo llevar nuestra música favorita a todas partes. ¿Quién no recuerda caminar por la calle escuchando cintas de cassette, rebobinándolas con un bolígrafo para ahorrar batería? En los años 80, la tecnología era algo más que herramientas. Era magia pura. Transformó nuestra manera de jugar
aprender y conectarnos con el mundo, dejando una huella imborrable en nuestra memoria. En los años 80, la televisión era mucho más que un electrodoméstico. Era la ventana principal hacia mundos llenos de fantasía, diversión y aventuras. En España, los sábados por la mañana eran el momento más esperado por los niños. Desde bien temprano, con un tazón de cereales en la mano y el pijama aún puesto, se sentaban frente al televisor para disfrutar de horas de dibujos animados. Los nombres de las series que nos acompañaron durante esa década todavía resuenan con fuerza. He-Man y los Masters del Universo nos transportaba a Eternia, donde un héroe musculoso luchaba contra el malvado Skeletor. Por otro lado, los Thundercats nos llevaron a un mundo de felinos humanoides en batallas épicas llenas de acción y magia. ¿Y cómo olvidar a los osos amorosos que con su mensaje de bondad y amistad tocaban los corazones de los más pequeños? Pero no todo eran series extranjeras. España también tuvo su propia producción animada que marcó una época. Personajes como D'Artagnan y los Tres Mosqueperros o David el Nomo ofrecieron historias llenas de humor, valores y emociones que conquistaron a niños y adultos por igual. La televisión no solo estaba reservada para los dibujos animados. Los programas familiares tenían un lugar especial en los corazones de los españoles. Uno de los ejemplos más recordados fue 1, 2, 3, Responda otra vez, un concurso que combinaba humor, cultura general y entretenimiento, y que logró reunir a millones de espectadores frente a la pantalla semana tras semana. Además, los años 80 nos dieron una dosis constante de series internacionales que se convirtieron en fenómenos culturales. ALF, por ejemplo, era un extraterrestre sarcástico que vivía con una familia suburbana y nos enseñaba, entre risas, importantes lecciones sobre la aceptación y el valor de la familia. Y, por supuesto, el equipo A y MacGyver mantenían a todos al borde del sofá con sus emocionantes historias y soluciones ingeniosas. El fenómeno de la televisión en esa década también incluyó eventos que nos dejaron sin aliento. La primera vez que Michael Jackson presentó el Moonwalk en la pantalla fue uno de esos momentos mágicos que quedarán para siempre en la memoria colectiva. A partir de ese instante, todos intentábamos imitar ese movimiento único frente al espejo. Los anuncios de la tele también nos traen el recuerdo de los 80. ¿Quién podría olvidar la música de los anuncios de Nocilla? O el entrañable calvo de la lotería. Estos anuncios no solo vendían productos, también formaban parte de la cultura popular. La televisión en los años 80 era más que entretenimiento. Era un miembro más de la familia. En ella vimos reflejados nuestros sueños, nuestras risas y nuestras emociones. Y aunque el mundo haya cambiado, esos momentos siguen vivos en la memoria de quienes los vivieron. Los años 80 fueron una década de transformación, que nos enseñó a vivir con intensidad y a abrazar el cambio con entusiasmo. España, en particular, vivió un renacimiento cultural tras años de restricciones, y esa explosión de creatividad y libertad dejó una marca imborrable en quienes la vivieron. La música, el cine, la televisión, la moda y la tecnología de los 80 no solo definieron una era, sino que también trascendieron el tiempo. Hoy en día, seguimos viendo su influencia en la cultura popular. Las canciones que marcaron nuestra juventud se escuchan en fiestas. Las películas de aquella época son clásicos que pasan de generación en generación, y la moda, como los colores neón y las sombreras, resurgen con nostalgia y modernidad. Los 80 nos dejaron recuerdos imborrables. Fueron años de primeras veces. La primera vez que vimos a E.T., la primera consola que nos hizo soñar, el primer casete grabado con nuestras canciones favoritas. Cada experiencia estaba cargada de emoción y significado. Esa década también nos enseñó el valor de lo colectivo. Los recreativos, los videoclubs, incluso los programas de televisión, eran espacios compartidos con amigos y familiares para disfrutar juntos. Era una época donde lo analógico nos conectaba de maneras que hoy parecen casi olvidadas. Es una década que nos invita a mirar atrás no solo con nostalgia, sino también con gratitud. Los 80 no solo fueron una época, fueron una actitud, una manera de ver y vivir el mundo. Si cierras los ojos y piensas en aquellos años, ¿qué recuerdas con más cariño? ¿Es el sonido del joystick de una máquina arcade?
¿La emoción de escuchar tu canción favorita en la radio? ¿O tal vez las risas compartidas frente al televisor? Sea lo que sea, los años 80 siempre estarán ahí, en un rincón especial de nuestra memoria.